Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. Hoy vamos a ver qué son las velas japonesas. Aunque los japoneses han estado utilizando este tipo de gráficos hace varios siglos para analizar activos financieros y analizar la salud de la economía de Japón. Acá en el occidente, en la parte occidental, se hizo famoso y se hizo conocida hace pocos años. Existen varias formas o varios usos para este gráfico. El primero es el de exponer mayor información sobre las cotizaciones del mercado. Como hablamos en otros videos, la vela japonesa se compone por el precio de mínimo, el precio de máximo del periodo elegido, la apertura y cierre. Supongamos, hagamos una vela japonesa a mano, supongamos que es una vela bajista, una vela roja bajista. La sombra, esta sombra, o el rastro que deja el precio es el máximo, supongamos, del día. Si vemos otra sombra por acá abajo, como estas sombras, ¿sí? Las líneas que sobresalen del cuerpo de la vela, este sería el mínimo en una vela bajista y la apertura está por encima del cierre. Entonces acá sería la apertura y acá abajo el cierre de la vela. A diferencia del gráfico de líneas que solamente muestra los precios de cierre, ¿sí? Los precios de cierre, a ver, y los va uniendo, ¿sí? Formando el gráfico de línea. Es decir, que el gráfico de línea mostraba solamente esta información. No mostraba ni el mínimo, ni el máximo, ni la apertura. Usando esta información adicional que nos brindan las velas japonesas, podemos utilizarlo para identificar ciertas combinaciones de velas que nos indican que el mercado está fortaleciéndose o se está debilitando, como los patrones de cambio de tendencia. Los gráficos de velas son bastante parecidos a los gráficos de barra, es decir, cuentan con un precio de apertura, de cierre, mínimo y máximo. ¿Sí? Pero los gráficos de vela resultan visualmente mucho más atractivos porque son mucho más fáciles de interpretar. Entonces es mucho más fácil interpretar la información que leemos en el gráfico de velas. Acá se puede apreciar a simple vista la diferencia entre el gráfico de barras y el gráfico de velas. Este es un gráfico del dólar franco suizo que lo vemos en velas japonesas, ¿sí? Todo lo que ven en velas japonesas es el dólar franco suizo y lo que ven en barras es el euro dólar. ¿Sí? Una cosa curiosa también, y lo vamos a explicar en videos próximos, es que cuando uno sube, en este caso el dólar franco suizo, sube, el euro dólar baja. Eso lo vamos a explicar cuando hablemos de la correlación. Ahora vamos a explicar o vamos a ver la diferencia entre el gráfico de velas japonesas y el gráfico de barra. La información es la misma. Fíjense el gráfico de barra en el euro dólar. Acá nos muestra un máximo, acá nos muestra un mínimo y el precio de apertura es una pequeña línea inclinada a la izquierda y el precio de cierre, no sé si se alcanza a ver, es una pequeña línea que mira hacia la derecha. ¿Sí? Es mucho más difícil interpretar. En cambio, supongamos agarremos esta misma vela, que en el caso del dólar franco suizo es alcista, porque tienen correlación inversa. Vemos que el precio de apertura está acá abajo y si el precio de cierre está por encima del precio de apertura, en este caso está más arriba, el cuerpo de la vela se torna verde, ¿sí? Y el mínimo, borremos, y el mínimo o esta sombra, ese palito que ven ahí, es el rastro que deja el precio, es decir, que el precio pasó por ahí y volvió a retroceder, ¿sí? Acá podemos ver el mínimo y los palitos que ustedes ven en las velas son rastros que va a dejar el precio, es decir, que el precio pasó por ahí y volvió a retroceder al precio de apertura o al precio de cierre.
Las velas japonesas también nos cuentan la historia también del precio. Por ejemplo, si vemos detenidamente esta vela de acá, podemos determinar que la presión bajista, por ejemplo en esta vela, en la cola que deja la vela, en el rastro que deja el precio, en la pequeña línea que está abajo del cuerpo de la vela, no fue tan fuerte como la presión de los compradores que tiró el precio hacia arriba, formando esta vela esta vela enorme con el cuerpo verde. Por ejemplo, si vemos esta vela de acá, podemos determinar que es una vela de indecisión. Los compradores y los vendedores se fueron tomando, fueron tirando y aflojando, y cuando cerró la vela, ¿sí?, cerró en el mismo lugar que donde abrió. Entonces esta es una vela de indecisión. Y estas velas, por ejemplo, estas velas más chiquitas, como vemos acá, o como vemos, por ejemplo, acá, nos indican que el mercado no está siendo volátil, ¿sí?, que faltan operaciones. Eso también puede indicar indecisión. Entonces, no solamente nos indican por dónde está yendo el precio, sino nos cuentan la historia de qué está pasando en el mercado con los compradores y los vendedores, ¿sí?, con la fuerza compradora y vendedora. Es decir, que podemos utilizar a las velas japonesas como una herramienta más para estudiar la psicología del mercado. Como dijimos anteriormente en el video, existen patrones o ciertas combinaciones de velas japonesas que nos muestran una especie de retrato psicológico de la mentalidad de los operadores en ese momento. Nos muestra en tiempo real las acciones de los actores del mercado, de los operadores, a medida que el tiempo va pasando. Recordemos que el mercado está manejado por personas, por personas individuales, por empresas que son manejadas por personas, por instituciones que son manejadas por personas, es decir, que el mercado es un ente vivo, ¿sí? Y el mero hecho de que los humanos reaccionen de igual forma en situaciones similares hace que estos patrones de velas japonesas funcionen adecuadamente. Como en la teoría de Dow, tenemos tres tipos de patrones de velas. Tenemos patrones de continuidad de tendencia, patrones neutrales que nos indican indecisión, y tenemos patrones de reversión o de cambio de tendencia. En esta ocasión solamente vamos a ver patrones de reversión de tendencia, ya que esos son los más importantes. Además, vamos a ver un sistema de trading basado en estos patrones de cambio de tendencia con velas japonesas. A diferencia de la teoría de Dow, los patrones de reversión con velas japonesas es una combinación de velas, ¿sí?, de no más de 3 velas, por ende son patrones muy cortitos cuya proyección también es muy cortita, ¿sí? Entonces los sistemas de trading que se basan en velas japonesas son sistemas bastante rápidos. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a aclarar que no es posible tener un patrón de cambio alcista en una tendencia ascendente, ¿sí? Por ejemplo, no podemos ver un patrón de cambio que nos diga que el mercado va a ser alcista dentro de una tendencia alcista. Se puede dar, podemos ver podemos ver patrones de cambio alcista en tendencias alcistas, pero a esos casos los tenemos que descartar. Del mismo modo que no puede haber un patrón de cambio bajista dentro de una tendencia bajista, ¿sí? Entonces, en esos casos tenemos que descartar estos ejemplos. El primer patrón de cambio de tendencia o patrón de reversión de velas japonesas es el martillo y hombre colgado, ¿sí? Como podemos ver, es un patrón que se compone de una sola vela. Las características que debe reunir esta vela es que la sombra debe ser el doble del tamaño que el cuerpo de la vela, ¿sí? La sombra de arriba, ¿sí?, no debe ser muy larga o no debe existir directamente, ¿sí? Puede ser verde o roja, es decir, puede ser alcista o bajista,
pero lo que realmente nos indica es que, por ejemplo, si se da en una zona de soporte, por ejemplo, vemos un martillo de estos en una zona de soporte, nos indica que la fuerza alcista, ¿sí?, que sería esta sombra, fue capaz de rechazar el precio en este soporte, ¿sí? Fue capaz de ser más fuerte que la fuerza vendedora. Entonces, la fuerza vendedora, vamos a borrar, en un momento llegó a la zona de soporte, ¿sí? La vela llegó hasta acá, pero la fuerza compradora lo rechaza, ¿sí? Se hace más fuerte en este punto y rechaza el precio tirándolo de nuevo para arriba, ¿sí?, dejando esta sombra o la cola de la vela. Ahora nos fijemos en los requisitos que debe cumplir el precio para que este martillo tenga validez. Primero debe existir una tendencia bajista, ¿sí?, porque es un patrón de cambio de tendencia. Por lo tanto, tiene que haber una tendencia que este patrón deba cambiar. Como dijimos, la sombra de la vela debe ser el doble del tamaño del cuerpo. Y el tamaño del cuerpo, ya sea alcista o bajista, es lo mismo, pero es mejor que sea alcista. Si es alcista o verde, quiere decir que la fuerza compradora es mucho mayor. Es mucho mejor si este patrón de vela aparece en una zona de soporte como lo indicamos anteriormente. Esto aumenta mucho la probabilidad. Y también las velas anteriores despliegan un gran volumen y cuando se va formando el patrón, el volumen va decreciendo. Veamos un ejemplo real de este patrón de velas. Estamos en el activo Goldman Sachs, en la acción Goldman Sachs, y vemos que la tendencia de fondo es alcista. En la que realmente nos tenemos que fijar es en la tendencia más de corto plazo. Son los patrones de velas japonesas de reversión son más cortoplacistas. Entonces, en la tendencia que nos fijaremos más es en esta, que también es bajista. Justamente el patrón de vela se da más o menos en esta zona de soporte. Fíjense que justo el cierre de la vela da justo en la zona que en esta parte también se rechazó, ¿sí? Es decir, la fuerza compradora empieza a tirar el precio para arriba, ¿sí? Entonces rechaza esta zona de soporte, cierra por encima de la zona de soporte y el precio continúa al alza, ¿sí? Cuando veamos sistemas de trading vamos a ver un sistema con velas japonesas, pero si quieren operar este patrón de velas así individual, a secas, pueden poner la orden de buy stop en este punto, la orden de stop loss en este punto, acá el buy stop, y pueden tomar ganancias cuando la relación, este sería el riesgo, y cuando el beneficio doble la cantidad del riesgo, duplique la cantidad del riesgo, supongamos por acá, en esta zona de resistencia, podemos tomar ganancia con una relación 2-1. Esto es lo que tienen los sistemas de velas japonesas. Al ser patrones tan cortitos, al tomar estas oportunidades, no tiene que correr mucho el precio para que nos dé buenas relaciones beneficio-riesgo. Este sería el beneficio, dos beneficios contra una unidad de riesgo. Si operan sistemas de trading basados en gráficos o en patrones de velas, el objetivo tiene que ser relativamente corto, ¿sí? En la próxima resistencia o en niveles de precio importantes que sean bastante próximos al patrón de velas. En este caso sería esta resistencia de acá, ¿sí? Pero igual la relación sigue siendo grande porque arriesgamos este pedacito nomás, que es el patrón de velas, y ganamos más o menos 2 veces lo que arriesgamos, 2 o más. En este otro gráfico vemos también un martillo pero invertido. Este se lo conoce también como lápida, pero a mí me gusta decirle el martillo invertido. Se da justo en una zona de resistencia.
Acá la presión vendedora se hace más fuerte, rechaza esta zona del precio y cierra por debajo de la resistencia. Si el martillo invertido termina en rojo, quiere decir que las implicaciones bajistas o la fuerza vendedora es mucho más fuerte, ¿sí? Entonces también, para plantear una entrada en este patrón, lo que tenemos que hacer es poner una orden de sell stop acá, el stop loss arriba del patrón, stop loss, y el objetivo puede ser por acá, por esta zona de soporte o por esta zona de soporte, ¿sí? El objetivo tiene que ser bastante corto porque los patrones de velas japonesas son bastante cortos y no indican un cambio radical en la tendencia, sino que indican un cambio en los próximos movimientos, ¿sí? En los próximos movimientos más cortoplacistas. Si vemos que se forma una buena vela de martillo, un buen patrón de martillo en una zona de máximos, no quiere decir que el activo se va a desplomar o que va a bajar un 50% de valor, pero sí indica de que los próximos movimientos más cortoplacistas pueden tener implicaciones bajistas. Por eso es necesario tomar beneficios más en el corto plazo si decidimos operar patrones basados en velas japonesas. Estos patrones de velas, el martillo y el martillo invertido, son bastante comunes de encontrarlos, ¿sí? Y siempre que los encontramos en una zona de soporte o resistencia, es decir, en una zona importante de precio, tienen muchísima fiabilidad, ¿sí? Tienen muchísima fiabilidad de que los próximos movimientos sean en contra de la tendencia anterior. El próximo patrón de reversión de velas japonesas que vamos a ver es la estrella del amanecer. Como vemos acá, la estrella del amanecer se compone por una gran vela, una vela grande bajista, por una vela pequeña que indica indecisión, puede ser un doji, ¿sí? Si es un doji es mejor. Un doji significa cuando la vela termina así, es chiquitita y termina, abre y cierra en el mismo punto, ¿sí? Eso es un doji. Y luego la precede una gran vela alcista. La interpretación de esta vela es bastante simple. En la parte de la gran vela roja, de la gran vela bajista, nos indica que la fuerza vendedora está siendo mucho mayor que la fuerza compradora. Luego en esta vela empieza a haber indecisión, ¿sí? Indecisión por si la fuerza bajista sigue teniendo predominancia. Entonces la próxima vela alcista confirma que efectivamente la fuerza bajista no tiene ya la fuerza que tenía antes y ahora empiezan a predominar los toros o la fuerza compradora. Entonces, ¿cómo identificamos una estrella del amanecer o un morning star, que se le llama en inglés? Tiene que haber una tendencia bajista previa, porque si no, vamos a cambiar el color para que sea mejor. Tiene que haber una tendencia bajista previa, porque si no, no tendría nada que cambiar este patrón de velas y no tendría validez. La vela bajista, como nombramos anteriormente, debe ser pronunciada, debe ser una gran vela bajista. La segunda vela, la vela del medio, tiene que ser una vela chiquita que nos indique que hay indecisión en el mercado y tiene que tener un pequeño rechazo, ¿sí? No un rechazo como un martillo, pero sí tiene que indicar un rechazo que nos ayude a interpretar la indecisión que hay en el mercado. Y luego tiene que haber una vela alcista, ¿sí? Que no necesariamente tiene que cerrar por encima de la vela alcista, solamente con ser una vela que tenga buen volumen, buen cuerpo y que sea alcista, ya estaría confirmando el patrón. Acá vemos un ejemplo en el dólar franco suizo, ¿sí? Vemos una tendencia bajista bastante pronunciada, pero en la que nos tenemos que fijar nosotros no solamente en esta tendencia bajista, sino también en esta tendencia bajista de corto plazo, ¿sí? Es la que más nos interesa. Si esta tendencia bajista de corto plazo está dentro de una tendencia bajista
de largo plazo tiene más probabilidad, pero la que nos interesa más es la tendencia de corto plazo. ¿Sí? Acá vemos que tenemos una gran vela bajista, luego tenemos una vela alcista con un cuerpo bastante chiquito, bastante pequeño, que nos indica indecisión en el mercado. ¿Sí? Luego tenemos una vela grande, una gran vela, que nos indica que la fuerza compradora en este momento está teniendo más fuerza, y luego el precio para arriba. Si queremos operar este patrón, lo que debemos hacer es, vamos a borrar, poner un buy stop por encima del patrón, ¿sí? Que abra por encima del patrón, y el stop loss por debajo del patrón. El objetivo puede ser en esta resistencia o en esta resistencia, ¿sí? El objetivo tiene que ser bastante corto. Fíjense algo curioso. Acá, fíjense que en esta vela es una vela martillo, reúne todas las proporciones de una vela martillo, porque tiene el rechazo o la sombra de la vela es en este caso más del doble que el cuerpo de la vela, y la sombra pequeña es una sombra que no sobresale mucho del cuerpo. Reúne todas las condiciones de una vela martillo invertido, pero al no situarse, a ver, al no situarse en una zona de resistencia, por ejemplo acá o acá, y encima dentro de una tendencia bajista, no tiene validez, ¿sí? Y como no tiene validez, el que la toma, el que entra en esta vela, lo toca inmediatamente el stop loss, porque la siguiente vela es muy alcista. Si en este momento tenemos que elegir cuál de los dos patrones tomar, elegiríamos la estrella del amanecer, porque la estrella del amanecer se encuentra dentro de una tendencia bajista, ¿sí? Y en una zona de mínimos, ¿sí? Y esta vela martillo invertido se encuentra en el medio de la nada, por lo tanto no tiene validez. El próximo patrón de velas japonesas que vamos a ver es la estrella del atardecer. La estrella del atardecer es como la estrella del amanecer, pero esta tiene implicaciones bajistas. Vemos primero una vela de gran tamaño alcista. Esto nos indica que la fuerza de los toros o la fuerza compradora está predominando en el mercado en ese momento. Luego vemos una vela de indecisión, ¿sí? que tiene un pequeño rechazo y el cuerpo es pequeño. Esto quiere decir que la fuerza de los compradores o la fuerza predominante en el mercado en ese momento no está siendo tan fuerte. Y luego la vela de confirmación, que es la tercera vela, que es una vela con gran cuerpo, con gran volumen, de predominancia bajista. Es decir, que acá los vendedores están teniendo más fuerza que los compradores. ¿Cómo identificamos este patrón en un gráfico? Para identificar la estrella del atardecer en un gráfico, sí o sí, lo primero, requisito principal, que haya una tendencia alcista previa, ¿sí? Es necesario que este patrón se sitúe en una tendencia alcista, porque nos indica que la tendencia está cambiando a bajista. Luego, el segundo requisito, la vela con mucha fuerza compradora, con mucha fuerza de los toros. Y en la segunda vela, en la vela del medio, el requisito es que haya una vela de indecisión, ¿sí? Una vela de indecisión que nos indique que la fuerza compradora ya no es tan fuerte como antes. Si tiene un leve rechazo, como vemos, a ver, como vemos acá, si tiene un leve rechazo en la zona de máximos, el patrón tiene más fuerza. Luego le precede una vela con buen volumen, con buen cuerpo, de predominancia vendedora, en la cual la fuerza de los osos es mayor que la fuerza compradora en ese momento, y luego la confirmación acá cuando rompe el patrón y el activo sigue su tendencia bajista.
En este ejemplo podemos ver que estamos situados en el activo libra dólar neozelandés, ¿sí? En el gráfico diario podemos ver una tendencia alcista predominante y acá se forma, que está marcado en el circulito, la estrella del atardecer. Vemos una vela bastante grande que nos indica que la fuerza de los toros, la fuerza compradora, está predominando en ese momento. Luego tenemos una vela con un cuerpo pequeño que se asemeja a una vela de martillo invertido, tiene un rechazo, ¿sí?, en la zona de máximos. Eso le agrega un caldo más, un condimento más a este patrón y le da mayor validez. Luego una vela roja con buen cuerpo, con buen tamaño, que indica que ahora están predominando los osos, es decir, la fuerza vendedora. Una vez que se rompe el patrón, acá el precio a la baja. ¿Cómo lo operaríamos a este patrón? De la siguiente manera. Vamos a borrar. ¿Sí? Lo que tendremos que hacer es poner un sell stop en este nivel, abajo de la vela con fuerza vendedora, un sell stop. El stop loss por encima del patrón, ¿sí? Por encima del patrón, porque si el precio toca el stop loss quiere decir que el patrón ya no tiene validez y que la tendencia tiene más probabilidad de seguir a la baja. Una vez activado el sell stop en este punto, en esta vela, en la siguiente vela, el objetivo lo podemos plantear. El objetivo conservador acá, el más corto, o si nos animamos un poco más, podemos ponerlo acá. La relación beneficio-riesgo en este punto, en el segundo objetivo, es más o menos un 2,5 a 1. Es decir, que por cada unidad de riesgo, ¿sí?, tenemos 2 unidades y media de beneficio. El próximo patrón de velas que vamos a ver es la envolvente alcista. Como vemos acá, es un patrón bastante fácil de leer, bastante fácil de interpretar y su implicancia alcista se puede deducir por sentido común. Debemos tener una tendencia bajista previa, esta vela debe ser bajista y luego debemos tener una vela alcista que cubra a toda la vela bajista, la vela anterior. Solamente es necesario que cubra el cuerpo de la vela, por lo que puede tener, por ejemplo, un rechazo un poco más largo o que esté por debajo de la vela envolvente, pero si envuelve a toda la vela, a todo el cuerpo de la vela anterior, ya se puede interpretar como un patrón envolvente alcista. La interpretación es bastante sencilla. Acá tenemos una vela bajista en la cual no tiene el cuerpo no tiene un gran volumen, ¿sí?, no tiene gran tamaño, es más bien pequeña, en el cual la fuerza vendedora, los osos, están quedando sin fuerza. En la vela siguiente, los compradores toman el mando del mercado, del movimiento, y acaparan o contrarrestan todo el terreno que habían dominado los osos o la fuerza vendedora en la vela anterior, envolviendo todo el movimiento que habían hecho anteriormente los osos. ¿Cómo identificamos este patrón de velas en un gráfico? Primero debemos tener una tendencia, vamos a cambiar el color para que sea mejor, una tendencia bajista previa, ¿sí? Debemos tener una vela bajista que debe ser una vela bajista que debe ser la antesala del movimiento alcista. La vela envolvente debe envolver desde el precio de apertura hasta el precio de cierre. La tiene que sobrepasar, tiene que envolver todo el movimiento bajista anterior. Y el cierre de la vela envolvente debe estar por encima de la apertura. Si es un máximo el que está por encima de la apertura de la vela anterior, no se toma como patrón válido. Por ejemplo, si el patrón fuera de esta manera. Por ejemplo, así.
En este caso no se toma como un patrón envolvente, si bien el precio llega por encima de la apertura de la vela anterior, cierra por debajo de la apertura, entonces no se lo puede tomar como que la fuerza alcista está predominando en ese momento. Acá vemos un ejemplo claro de vela envolvente, de patrón envolvente alcista. Estamos en el activo dólar australiano contra el franco suizo. En el gráfico diario vemos una tendencia bajista bastante pronunciada, bastante clara. Y acá, en una zona de mínimos, vemos el patrón envolvente alcista. Como vemos, la vela alcista envuelve en su totalidad a la vela anterior, ¿sí? Al cuerpo de la vela anterior, y se produce el cambio de tendencia. Recordemos que los patrones de velas indican un cambio de tendencia en el corto plazo, ¿sí? En los próximos movimientos, no te indican un cambio de tendencia radical del mercado, simplemente un cambio de la tendencia de las próximas velas, de los próximos movimientos. Si queremos operar este patrón, se hace de igual manera que los demás. Ponemos una orden de buy stop por encima del patrón de velas, o podemos entrar a la apertura de la próxima vela, en este caso acá, y el stop loss lo podemos poner por debajo del patrón, ¿sí? Al cierre podemos tomarlo en esta parte, en esta resistencia. Sería un objetivo bastante corto que nos daría un 1 a 1, ¿sí? Uno arriesgado, uno de beneficio. O podemos extenderlo hasta acá, hasta esta resistencia, pero no la llega a tocar. Lo que podemos hacer es plantear un objetivo de 2 a 1 que estaría más o menos por acá y cerrar con un beneficio de 2 a 1. Uno arriesgado contra 2 de beneficio. Recordemos que si operamos patrones de velas, los objetivos deben ser cortos porque no anuncian un cambio radical de la tendencia, sino que indican un cambio en la tendencia al corto plazo de los próximos movimientos cortoplacistas. Entonces no busquemos que no nos gane la avaricia o la codicia y esperemos que el precio llegue acá o que el precio llegue acá o acá. Puede llegar, ¿sí? Pero es menos probable. Y nosotros queremos ganar con lo que sea más probable. Por eso siempre que tomemos patrones de velas japonesas debemos tomar objetivos bastante cortos. En las próximas resistencias, por acá o por acá, ¿sí? Puede que a veces no llegue, puede que sí llegue, pero los objetivos siempre tienen que ser bastante cortos. Además, no se arriesga mucho, ¿sí? Por ejemplo, si entramos en la apertura de la próxima vela, por ejemplo, si entramos acá, que es lo más recomendable, el stop loss lo ponemos por debajo del patrón y en sí el stop loss es bastante corto, entonces el objetivo no tiene que ser muy largo para que ya tengamos una buena relación beneficio-riesgo. Con que ya lo pongamos acá, en esta resistencia, ya nos da un 1 a 1. Entonces, ya es una relación beneficio-riesgo bastante respetable. Si lo tomamos acá, por ejemplo, en este soporte, vemos que acá el precio hace un swing, lo podemos poner en este soporte y ya la operación nos da un 2 a 1, ¿sí? Que ya es bastante, está bastante bien que una operación, nos dé doble beneficio de lo arriesgado. Entonces, si tomamos patrones, si operamos patrones de vela japonesa, siempre debemos tomar objetivos cortos. El próximo patrón que vamos a ver es el patrón envolvente bajista. Es igual que el otro patrón, el envolvente alcista, nada más que la vela que envuelve el movimiento anterior es bajista, indicando que la fuerza de los toros, en este caso en la vela verde, está perdiendo fuerza y pasa a predominar la fuerza vendedora o la fuerza de los osos. Al igual que el otro patrón, el precio debe envolver todo el cuerpo de la vela anterior, ¿sí? La apertura y el cierre tienen que estar por encima y por debajo de la vela anterior para que este patrón sea válido. Entonces, ¿cómo identificamos
un patrón envolvente bajista en el gráfico? Primero debemos tener una tendencia alcista previa. Como sabemos, el patrón de cambio tiene que tener una tendencia que cambiar. Por ende, si lo encontramos en otro lado que no sea una tendencia, o por ejemplo si encontramos un envolvente bajista dentro de una tendencia alcista, no tiene validez, ¿sí? El movimiento anterior debe ser bajista, debe ser alcista. Acá tiene que predominar la fuerza compradora, pero en la vela siguiente tiene que ser vendedora e indicar que la fuerza vendedora se toma el mando del mercado. Entonces debe envolver a la vela anterior, ¿sí?, en su totalidad. El precio de apertura de la vela bajista tiene que estar por encima del cierre de la vela alcista, y el precio de cierre de la vela bajista en este punto acá tiene que estar por debajo de la apertura de la vela alcista. En este ejemplo estamos en el FTSE 100, que es el índice de acciones de Inglaterra. Podemos ver un ejemplo que no es tan de libro del patrón envolvente bajista. Vemos una tendencia alcista previa, y lo que más nos importa es que está en un soporte, en una resistencia importante, está en una zona de máximos. Acá vemos que el precio rechazó 1, 2 y 3 veces, por lo tanto esta zona de resistencia es bastante importante, ¿sí? Y vemos que acá hay un patrón envolvente bajista. ¿Por qué digo que este patrón no es de libro? Vamos a borrar. Porque fíjense, la apertura de la vela está a la misma altura que el cierre, ¿sí? El libro dice, en la teoría se dice que la apertura tiene que estar por encima, tiene que envolver toda la vela, todo el cuerpo de la vela. Pero como estamos en un gráfico que es bastante, en un activo que es bastante líquido, es muy difícil que el precio haga gaps. Entonces es en estos casos, en estos activos bastante líquidos, o como también en el Forex, es normal que las envolventes abran en el mismo lugar en donde cierra la vela anterior. Pero lo importante acá es que fíjense el tamaño de la vela. El tamaño de la vela no solamente envuelve la vela anterior, sino que todo este movimiento alcista, ¿sí? Fíjense lo que el precio le tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6 días en hacer al alza. En un día ya lo envuelve, en un día lo contrarresta. Entonces, sacando esa salvedad, este es un patrón de envolvente alcista bastante potable. ¿Cómo operamos este patrón de velas? Bastante simple, como todos los otros patrones. Entramos en la apertura de la próxima vela, en este caso sería en esa zona, con una orden al mercado o un sell stop, el stop loss por encima del patrón, acá. El primer objetivo lo podemos situar acá, ¿sí? Y si queremos que la relación beneficio-riesgo sea un poco más alta, un 2 a 1, podemos poner el próximo objetivo acá, ¿sí? Llega justo. Y sigue siendo un objetivo de corto plazo. Este gráfico tiene mucho zoom, por eso parece que el recorrido es mucho mayor, pero fíjense, es un solo impulso. Si queremos asegurarnos un poco de ganancia, podemos tomar la mitad de la ganancia acá con un take profit 1. Acá tomamos la mitad, movemos el stop loss a 0, a break even, ¿sí? Lo movemos acá y dejamos correr la operación, ¿sí?, hasta que nos dé 2 a 1. Acá ponemos el take profit 2. El próximo patrón de velas japonesas que vamos a ver es el Arami. El Arami tiene 4 tipos de combinaciones. Esta es una, esta es la segunda, la tercera y la cuarta. Ninguna por sí sola tiene implicaciones alcistas o bajistas. Lo que define su naturaleza alcista o bajista es la tendencia que lo precede. Por ejemplo, si vemos que luego de una tendencia alcista se forma este patrón, podemos decir que este patrón es un Arami
con potencia bajista. De lo contrario, por ejemplo, si luego de una tendencia bajista se presenta podemos decir que este Arami tiene potencial alcista. Así con todos los tipos de Arami, pues este puede parecer luego también de una tendencia bajista, este también, ¿sí? O alcista. O sea que por sí solos no te dicen qué tendencia puede tomar el mercado, sino que para definir su naturaleza tenemos que ver qué tendencia lo precede, si es alcista o bajista. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo estamos en la acción de la empresa Alcoa Corporation y vemos acá un ejemplo de Arami bajista, ¿sí? Podemos ver que la tendencia principal es bajista. Eso nos favorece a la interpretación de este patrón. La tendencia de corto plazo es alcista y la interpretación que le podemos dar es que acá la fuerza compradora liquida sus posiciones, ¿sí? En esta parte, liquida sus posiciones con ganancia para seguir la tendencia a la baja, ¿sí? Para respetar la tendencia principal de fondo. Entonces, vamos a borrar. Entonces acá los compradores liquidan sus posiciones, acá empieza a tomar fuerza en la vela roja la presión vendedora y luego a la ruptura del patrón confirma la continuación de la tendencia bajista, ¿sí? Entonces este es un Arami bajista o un bearish por bajista, bearish Arami. ¿Cómo operamos este patrón? Tiene varias formas de operarlo. A mí me gusta operarlo a la ruptura del patrón, ¿sí? Por esta parte. Con un stop loss acá, ¿sí? Acá podemos poner un sell stop. Y el primer objetivo puede ser acá. Y el segundo objetivo en este soporte. Y el segundo objetivo en este soporte, ¿sí? Acá la relación es más o menos de 1 a 1. Y en este soporte más o menos es de 2 a 1. Fíjense que todos los patrones de velas dan esa relación. 2 a 1, a veces pueden dar más, a veces pueden dar un poco menos, pero casi siempre dan más de 1 a 1. Entonces otro tip que pueden tener en cuenta a la hora de operar estos patrones es que pongan un take profit 1 cuando la relación beneficio-riesgo sea de 1 a 1, sin importar que esté en una zona de resistencia. Luego cuando llega a 1 a 1 toman ganancia, puede ser la mitad o el 30%, mueven el stop loss a 0, a break even, y el segundo objetivo lo ponen 2 a 1 para liquidar el resto de la posición con un take profit 2. Las otras formas de operarlo a este patrón es entrando en la apertura de la próxima vela, sería en esta parte, con un stop loss también arriba del patrón, y ahí podemos aprovechar mucho mejor la relación beneficio-riesgo, pero corremos más riesgo de que el precio toque el stop loss porque el stop loss es mucho más corto, ¿sí? Acá lo confirma mucho mejor. Y la otra forma es poniendo un sell stop de esta forma. Esta es una forma más conservadora porque si entramos en la apertura de la próxima vela, puede que la próxima vela abra en esta parte o puede abrir arriba y ya el stop loss se pueda cortar bastante. En cambio, si ponemos un sell stop acá, esperamos a que el precio si abre arriba del cierre de esta vela con un gap, confirme la tendencia bajista rompiendo esta zona y siga a la baja, ¿sí? Para tomar estos patrones de reversión de velas japonesas, yo siempre recomiendo tomar la entrada más conservadora, ¿sí? Cuando ya se confirma el patrón completo, ¿sí? Porque si entramos acá ya el precio ya lo confirma directamente el patrón y es mucho más probable que continúe su tendencia a la baja, ¿sí? Le agregamos efectividad resignando un poco de ganancia, y si entramos acá
puede que el precio se dé vuelta. Fíjense acá, también hay un ejemplo de bearish Arami, pero si planteamos la entrada con un sell stop en la vela que confirma el patrón, ¿sí? Nos toma la entrada, nos confirma, pero luego nos saca el stop loss con esta vela. Pero el patrón sigue teniendo potencial bajista. Si hubiéramos tomado, vamos a borrar, si hubiéramos tomado la entrada cuando confirma todo el patrón acá, poniendo el stop loss acá, no lo toca porque recién lo confirma en esta vela y aprovechamos la operación ganadora. Al igual que acá vemos una especie de estrella del atardecer que si entramos en la apertura de esta vela nos saca directamente el stop loss en esta vela, o si ponemos un sell stop acá nos entra en esta vela y nos saca el stop loss. En cambio, si esperamos a que confirme el patrón, podremos esperar hasta esta vela y vemos cómo la operación es ganadora. Entonces, para tomar estos patrones de velas japonesas, a mi criterio es mucho mejor tomar las entradas más conservadoras porque ya la relación beneficio-riesgo es bastante grande, entonces no hay necesidad de aumentar el riesgo porque ya la ganancia de por sí es muy buena. En este otro ejemplo estamos en Greenworld Financial, es otra acción en gráfico diario. Vemos que la tendencia de fondo, ¿sí?, es alcista, acá vemos máximos ascendentes, pero en este retroceso la tendencia de corto plazo es bajista, ¿sí? Acá se forma un Arami, en este caso un Arami alcista, o se le puede llamar bullish por los toros, bullish Arami. Y vemos que en la zona de mínimos, acá en la vela roja, los osos o la fuerza vendedora liquida sus posiciones en ganancia para seguir con la tendencia de fondo alcista. Luego de que liquidan ganancias, la fuerza compradora o la fuerza de los toros comienza a tomar fuerza de nuevo, ¿sí? Y en este punto se confirma el patrón, o podemos también entrar en este punto arriba de el cierre, o cuando se confirma el patrón de la vela en la apertura de la vela anterior. Fijémonos algo que tienen en común estos patrones, que siempre aparecen para confirmar la continuidad de la tendencia principal. Acá vemos una tendencia principal de largo plazo, digamos, alcista, tenemos máximos ascendentes y mínimos ascendentes, y cuando el precio se toma un descanso, cuando hace estos retrocesos, formando una tendencia de corto plazo bajista, cuando termina el descanso o el retroceso de la tendencia principal, se forman estos patrones Arami. Entonces podemos interpretarlos como que la fuerza vendedora en este punto toma ganancia para que continúe la tendencia alcista. ¿Cómo operamos este patrón? De la misma manera que operamos el bearish Arami. Esperamos que el patrón confirme, en este caso lo confirma en la apertura de la siguiente vela. Ponemos el stop loss acá y el primer objetivo puede estar en esta resistencia, ¿sí? O podemos esperar a que nos dé un 1-1, cerrar con un take profit 1, una parte de la ganancia, y esperar a que nos dé un 2-1, o si nos animamos hasta máximos, ¿sí?, que es en esta parte. En estos patrones, si la tendencia, por ejemplo, si encontramos un bullish Arami dentro de una tendencia de largo plazo alcista, pero con una tendencia de corto plazo bajista, nos podemos animar a seguir la tendencia y buscar objetivos más largos. Por ejemplo, este máximo de acá que ya lo marcamos, y ahí nos daría una relación de poco más de 2-1. En este activo, en este otro ejemplo, vemos un doble ejemplo. En este caso, la tendencia principal es alcista, ¿sí?,
pero vemos que el precio se está agotando y que los bearish, porque estos son bearish, en este caso se dan en zonas de máximos, pero nos indica que el precio se está agotando, porque los máximos cada vez son más bajos. Entonces acá tenemos el primer bearish Arami, que lo tenemos en zona de máximos. Podemos entrar en la confirmación con un stop loss acá, ¿sí? Podemos tomar ganancias cuando la relación beneficio-riesgo sea 1 a 1, porque el primer objetivo que tenemos es más o menos por acá y es bastante largo. Entonces podemos tomar 1 a 1, que sería más o menos por acá, y mover el stop loss a break even y luego dejar que la ganancia corra. Acá el precio hace otro máximo, pero no nos deja en claro ningún patrón. Entonces acá no operar porque no hay ningún patrón. En cambio acá podemos ver una mínima tendencia alcista, pero que coincide justo con la directriz bajista que nos indica que el precio se está agotando. Entonces acá vemos un bearish Arami también. Un bearish Arami que lo podemos tomar también cuando confirme el patrón con un stop loss arriba del patrón, y podemos tomar beneficios en este soporte. Podemos tomar una parte y la otra dejarla correr hasta que nos dé una relación de 1 a 1, de 2 a 1, o en este caso nos cierra con la mitad de la ganancia, ya que el precio vuelve a la zona de entrada y acá salimos. Entonces tomamos mitad de beneficio acá cuando nos da más o menos una relación de 1 a 1, y después el precio vuelve a la zona de entrada y nos saca el stop loss. Entonces en este caso ganamos 0,5 a 1, ¿sí? Entonces una de las conclusiones que debemos tener en cuenta a la hora de operar patrones de cambio de tendencia con velas japonesas es que debemos tener en cuenta el contexto para definir si este patrón de cambio de tendencia tiene mucha probabilidad y mucho potencial de ser ganador. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya servido bastante. También quiero que practiquen muchísimo el identificar estos patrones de reversión de velas japonesas, ya que nos van a servir bastante cuando veamos el sistema de trading con velas japonesas. Nos vemos en la próxima clase y que tengan muy buenas inversiones.